El sacerdocio, tenemos que hablar sobre este don maravilloso que nuestro Señor le ha dado a su iglesia. Y antes de nada es necesario considerar dos cosas. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote? Y ¿cuál es la participación que los demás sacerdotes tienen en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo? Para entender bien esto, es necesario recordar aquello que nos dice Santo Tomás de Aquino, y es que el sacerdote es uno solo, los demás son sus ministros. El único sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Los demás son ministros o actúan, como dice él, como instrumentos. Ese papel instrumental del ministro, ¿qué significa? Instrumentos, sabemos bien, hay dos tipos de instrumentos. El instrumento racional y el instrumento irracional. Un martillo es un instrumento irracional. Él actúa conforme la fuerza del brazo que lo mueve y conforme su resistencia, su poder para hacer determinadas tareas. El instrumento racional es el que tiene que adecuar su inteligencia y su voluntad a la inteligencia y a la voluntad del instrumento, de quien está usando el instrumento, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, del dueño, por así decir. Entonces, si uno piensa en la antigua esclavitud, los esclavos, claro que ellos sabían cuál era su misión, pero eran útiles tanto cuanto supiesen entender y realizar lo que el Señor les mandaba. De alguna manera, nosotros todos los cristianos son esclavos de nuestro Señor Jesucristo, lo dice San Pablo. San Pablo se presenta a sí mismo varias veces como doulos, como esclavo de nuestro Señor, mucho más el sacerdote, que es instrumento unido a nuestro Señor Jesucristo para realizar la obra de santificación de Él en relación a los fieles. Entonces, es bien necesario entender quién es el sacerdote. El sacerdote es un instrumento que debe actuar como esclavo de amor para realizar en todo la voluntad de su Señor, que es justamente que se salven las almas, que sea derrotado el demonio y que se instaure su reino en la tierra. Volvemos a la idea inicial, sacerdote es uno, Jesucristo nuestro Señor, los demás son ministros. ¿Y qué hizo Él en cuanto sacerdote? Él en cuanto sacerdote, a diferencia de los sacerdotes levíticos, era celibatario, es verdad, pero era también de alguna manera, y lo es, de una manera mística, espiritual, esposo de la Santa Iglesia. Y si Él es esposo de la Santa Iglesia, la amó con un amor como ningún esposo a lo largo de toda la historia amó a su esposa. Es un amor totalmente oblativo, un amor que hace de Él uno que se entrega hasta un extremo de amor y un extremo, por tanto, de dolor por su esposa para rescatarla y tenérsela cerca, santa, inmaculada, sin mancha ni arruga. Este es el ideal sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, es un ideal esponsal. Él se da por entero a la Iglesia como una víctima de amor y la orna con sus dones, su gracia, su bondad, su misericordia. Por tanto, tenemos que los sacerdotes tienen que tener en relación a la Iglesia un amor esponsal. Ellos no existen más para sí mismos, no existen más para sus caprichos, para sus ideas propias, existen simplemente para representar realmente, no como una función teatral, más representar como quien realmente está convencido de ello, el amor de nuestro Señor Jesucristo para con la Iglesia. En consecuencia de esto, el sacerdote, si es esposo de la Iglesia, es de alguna manera padre de los hijos de la Iglesia. Entonces el sacerdote, aunque también es célibe como nuestro Señor, pero es rico de hijos, porque tiene todos los que se acercan de Él, es como si fuesen sus hijos, y Él los trata con un amor paterno, que es puro, que es desinteresado, que es lleno de afecto, pero un afecto que no constituye jamás un vínculo romántico, sentimental, porque se trata de un afecto en nuestro Señor Jesucristo. Es el afecto de Cristo que está en Él y que de Él se manifiesta, se llega hasta la persona que se le acerca. Por otro lado, el sacerdote también es mediador. Esto es un papel muy importante que nuestro Señor Jesucristo ha querido ejercer. San Pablo dice, hay un único mediador entre Dios y los hombres, en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que es mediador porque tenía en su naturaleza humana, tenía un grado de santidad mucho más alto que los demás hombres, pero al mismo tiempo compartía la naturaleza de los demás hombres. Entonces eso lo hacía próximo de Dios, próximo de nosotros. Esa mediación de nuestro Señor, ¿cuál efecto tuvo? Él llevó los hombres a Dios y le llevó Dios a los hombres. Entonces esa debe ser, digamos, la naturaleza sacerdotal
que debe marcar a fondo a cada uno de los sacerdotes. Él vive exclusivamente para llevarles las cosas de Dios a los hombres y para llevar a los hombres a que adoren, amen, sigan, obedezcan a Dios. Y Él está, digamos, dividido en esa tensión, en la tensión de hacer que Dios sea cada vez más honrado, amado, alabado, servido por los hombres, y en hacer que los hombres estén cada vez más vueltos a adorar, servir, reverenciar a Dios, darle gloria, obedecerlo. Podemos decir entonces, concluyendo, que dentro de las 1000 ideas que existen para definir el sacerdocio, quizá estas dos sean las que más muevan, digamos, la meditación, la consideración personal, que es esta del amor esponsal por la Iglesia, que deriva en el amor paterno por las almas, y esta de la mediación, todo en un espíritu de simple instrumento, de simple esclavo de amor, que pone toda su inteligencia y toda su voluntad a servicio del dueño, del propietario, que es nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea glorificado y exaltado.